Bienvenidos a un nuevo episodio de las Architalks. El día de hoy nos reciben en LM Archilab y estamos con el arquitecto Luis Morán, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además tiene una maestría en diseño arquitectónico por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Él es socio y fundador de LM Archilab, despacho de arquitectura que desde el 2004 realiza proyectos en el ámbito residencial, comercial, urbano e institucional, no solamente en Aguascalientes, sino también en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Tulum, Olbox, Guatemala y España, recibiendo así una cantidad importante de premios de arquitectura. ¿Estás listo para la entrevista? Listo, vamos ahí. Pues muchas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en tu despacho. Esta plática es obviamente sobre arquitectura, pero es más para platicar sobre ti, sobre tu vida, sobre los retos que has enfrentado y conocer tu historia. Conocer a esa persona que está detrás de esa gran arquitectura. Para comenzar, me gustaría que nos platicaras cómo fue tu niñez, cómo fue ese Luis de chiquito. Si era travieso, si era juguetón, o si ya desde muy pequeñito se le veían esas intenciones de dedicar su vida a la arquitectura. Platícanos un poquito. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por tener yo la oportunidad de platicar con ustedes y de este foro tan padre que están haciendo. Muchas gracias. Me siento honrado de participar y con mucho gusto compartir un poco de lo que soy. Yo creo que lo que recuerdo que tengo de niño es que desde muy chico definí que quería ser arquitecto y esto era porque yo viví mi infancia en la ciudad de Querétaro por el trabajo de mi papá y todos los días que salía a jugar a la calle fútbol con mis amigos, porque me gustaba mucho salir a la calle a jugar fútbol, tenía un vecino que era mi mejor amigo, Juan Pablo Moreno, y su papá era arquitecto y su hermano mayor estaba estudiando arquitectura. Entonces, después de jugar fútbol íbamos a su casa y a mí su casa se me hacía padrísima porque era como muy diferente a todas las demás casas. En cuanto entraba se sentía un ambiente distinto, el jardín, los muebles, y yo decía, wow, si esto hacen los arquitectos, yo quiero hacer eso, ¿no? Y tengo ese recuerdo desde muy chico, o sea, hablo de 10 años, 12 años. Entonces, cuando llegó el momento de definir más adelante en la prepa, pues yo ya lo tenía claro, o sea, como arquitectura o arquitectura. De hecho, en mis opciones ya ves que pones como primera opción, segunda opción y tercera opción, yo puse arquitectura y no le importaba que no quedaba así. Va a ser o va a ser. Ajá. Entonces, y bueno, mi infancia fue muy de jugar con mis amigos en la calle, no recuerdo más allá de esta relación con la arquitectura y con lo que implicaba, como actividades específicas, pero sí como clavarme en la idea de ver lo que hacía, ¿no? Me sorprendía mucho eso. Sí. Bueno, ahorita que nos platicas de que cuando jugabas con tu amigo e ibas a la casa de sus papás, ¿tú crees que conocer ese espacio fue lo que influyó prácticamente en que tú decidieras estudiar la arquitectura? O tal vez conocer pues cómo llevaban su vida estas dos personas que eran arquitectos y que tú conociste, ¿o fueron las dos cosas? Yo creo que las dos cosas, o sea, por una parte el espacio mismo que en ese momento conocí, y por otro lado la actividad que veía que hacía su hermano, Javier se llama su hermano, que en ese tiempo él estaba estudiando arquitectura, pues es mucho más grande que nosotros. Y yo lo veía que se reunía con sus amigos y el estudio de su casa estaba convertido en un estudio de estudiantes de arquitectura. Entonces ponían música, se ponían a hacer maquetas y a dibujar y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Claro, no tenía ni idea en ese tiempo, pero fueron las dos cosas. Se veía muy bohemio en ese momento. Ajá, y ya exacto. Después descubriste que era mucho trabajo. Exactamente, eso pasa, sí. Y después, bueno, decides estudiar arquitectura y ¿tu primera opción siempre fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes o estuviste por ahí prospectando diferentes universidades? No, tenía una idea de irme a Guadalajara, concretamente a la Autónoma de Guadalajara con los tecos. Creo que pues tuve una aceptación.
pero pues es una universidad privada que tenía pues, ciertos costos de colegiatura y cosas así, y la verdad es que no tenía yo las posibilidades económicas para hacerlo y decidí quedarme en la UA. Tampoco tenía como una investigación muy grande de qué hacer, y había pues solamente la oferta en la UA y creo que estaba por iniciar la oferta de arquitectura en la Universidad Cuauhtémoc, si no me equivoco, pero pues no había más. Y finalmente creo que fue una muy buena decisión. O sea, estoy muy contento de ser ex UA o gallo. Muy bien, porque yo también. Muy bien, felicidades. Cuando entras a la universidad, ¿para ti fue sencillo como comenzar con los primeros semestres? Porque, por ejemplo, he notado que para muchas personas a veces los primeros semestres no son tan sencillos porque comienzas no con el diseño arquitectónico, sino comienzas con el diseño más abstracto. Ajá. Y tiene un nivel de dificultad que pues está un poquito alto. Sí. ¿Tú sientes que fue muy sencillo, fue un poco difícil? Yo creo que lo fui descubriendo, pero me fui autorretando. O sea, sí, el diseño básico, que es un diseño bidimensional y entender todos estos rollos de ritmo, repetición, etcétera, que, o sea, son cuestiones estéticas básicas. Que también son un poco artísticas, ¿no? Ajá, exacto. Pero al final sirve para darte cuenta que hay elementos de expresión que están ahí, que siempre han estado ahí y que es importante conocerlos para poder utilizarlos como medio, ¿no? Yo recuerdo mis primeros semestres difíciles, o sea, había mucha exigencia, pero también lo recuerdo toda la universidad con mucha demanda de tiempo y de trabajo, pero también muy contento siempre. O sea, yo me desvelaba a gusto, o sea, yo disfrutaba la masacre. Me gusta el dolor. Sí, es como, o sea, lo que yo les digo a los alumnos, es como, tú necesitas estar realmente enamorado de esto, o sea, necesitas tener esta enfermedad de la locura de la arquitectura para que lo disfrutes, porque si no, o sea, es muy difícil, ¿no? Requiere de una verdadera vocación, de que te guste lo que haces. O sea, hoy en día yo no vengo a trabajar aquí, yo vengo aquí a hacer lo que me gusta. O sea, no considero trabajo lo que hago, al contrario, disfruto ejercer mi pasión y si eso se convirtió en mi modo de vida, está perfecto, ¿no? Ahorita que dices eso de que es dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, yo también me identifico. Justamente también es algo que yo pasé mucho en la universidad. Y ahora me gustaría que nos platicaras alguna anécdota que tengas de la universidad. ¿Del periodo de estudiante? Si es chistosa, mejor. Ok, híjole, chistosa. Bueno, tenía profesores en los primeros semestres que eran muy duros y una maestra en diseño básico 2 me dijo una vez que su hija de 6 años dibujaba mejor que yo y esa hija después se hizo arquitecta. No voy a decir nombres, pero sí fue así como de como picar la cresta de no estás haciendo lo que te corresponde y eso confunde mucho en la parte de la práctica. Yo, básicamente, mi periodo de estudiante, la verdad es que lo que más recuerdo, yo tuve que trabajar desde el principio y era difícil porque, pues, como decíamos, la demanda de trabajo y de tiempo de la universidad es muy alta. Y también, pues, no había como tanta flexibilidad en los temas administrativos académicos, donde si reprobabas una materia era quedarte un semestre, o sea, no había como de recursar o hacer un verano, cosas así. Y entonces yo tenía como mucho la exigencia de sí cumplirlo. Pero algo que recuerdo mucho es en tercer semestre, pues yo súper piojo, o sea, chavito, con la invitación de un amigo de ese tiempo que es Rubén, se me fue el apellido, ahorita me acuerdo, Rubén López, que él iba en noveno semestre. Me invitó a participar en una cosa que se llamaba el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura, que iba a ser en Perú,
Y nadie le hacía caso a este amigo. Y yo en tercero dije, pues vamos a ver qué perdemos. Y nos aventuramos a organizarnos para ir, pero no solo ir a participar al evento, sino ir con la inquietud de buscar traer la sede de ese mismo evento latinoamericano el siguiente año a Aguascalientes y a la UA. Y entonces convencimos al que en ese momento era el decano del Centro Tecnológico, era el arquitecto Martín Andrade, de que nos apoyara la universidad. Bueno, eran puros apoyos morales. Apoyo moral. O sea, no había apoyos económicos. Y el gobernador en turno era el licenciado Otto Granados, creo, y que también pues, nos dieron unas cartas ahí de apoyo de que si consiguen el evento, todo el mundo aquí los va a apoyar. Y nos fuimos a Perú y para respaldar el apoyo de la solicitud de sede también fue con nosotros Martín Andrade. Y éramos 2 loquitos estudiantes de la UA, en una delegación de 150 mexicanos de todas partes, en un evento de 1000 estudiantes de toda América en la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, y conseguimos exponer la propuesta de que el siguiente año fuera la sede en Aguascalientes y la ganamos. Y eso fue una revolución en mi vida estudiantil y creo que un momento importante para el nodo estudiantil hidrocálido. Nos regresamos con la consigna de que para que nos confirmaran la sede del evento para el siguiente año, teníamos que formar en México el Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, que no existía. En México había en ese tiempo 122 escuelas de arquitectura y no había una organización de estudiantes que agrupara a los estudiantes. O sea, existían las federaciones de alumnos, cosas así, pero no como formalmente de universidades con universidades. Pero la organización esta latinoamericana ya tenía una estructura donde en cada país había un Consejo Nacional de Estudiantes de Colombia, de Venezuela, de Panamá, incluso de Estados Unidos, de estudiantes latinoamericanos de arquitectura en Estados Unidos. Entonces, claro, era mucho más fácil. En Colombia había a lo mejor 20 o 30 escuelas de arquitectura y en México éramos 122. Ahorita debemos de ser 2000 o más, no sé. Pero regresamos con esa consigna y convocamos a esas 122 escuelas. Y en 1996 fundamos el Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura en Aguascalientes como sede y se conformó legalmente como una asociación civil que hoy en día sigue operando, va a cumplir 30 años el próximo año de haberse fundado y agrupa a muchísimos estudiantes ya en México. Creo que la UA dejó de participar un poco en esas actividades, pero es una organización que siguió trabajando después de muchos años y eso creo que fue un parteaguas en mi vida porque eso me permitió conocer gente de muchas partes. Fui el primer presidente del consejo y representante de México ante la coordinadora latinoamericana y entonces durante 2 años viajé a algunas sedes de eventos de la coordinadora, en Venezuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua y conocí otras escuelas, conocí estudiantes de esas escuelas y conocí otras miradas de la arquitectura y de la academia y de no solo de eso, sino de cómo eso estaba relacionado con la forma de vida, la cultura y el desarrollo de la arquitectura misma. Y creo que eso pues despertó en mí mucha más curiosidad para terminar de estudiar y buscar más cosas, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera y luego los últimos pues ya me dediqué sí a estudiar porque si no iba a reprobar y terminar y ya, pero bien, terminando de estudiar en la UA, tenía mucho la inquietud de seguir estudiando, entonces me fui a vivir a Barcelona y estudié una maestría en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, una maestría en diseño arquitectónico. Justo cuando terminaste tu carrera, luego continuaste con la maestría. Me fui en el 2002 y yo me gradué en el 99, ya, o sea, prácticamente para el 2000. Entonces me tardé 2 años en irme. Me fui del 2002 al 2004. Y
y estudiar en Barcelona me confirmó muchas cosas de las inquietudes que tenía, sobre todo en el cambio del paradigma del método arquitectónico y los procesos creativos de la arquitectura y estas cosas que son casi una religión aquí. Entendí que había otras maneras y exploré otras formas, y entendí también un poco la búsqueda. La arquitectura es una búsqueda constante y lo entiendo como un quehacer y como un oficio que solo se aprende haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y el que crea que nació gran arquitecto, pues está muy equivocado. Una vez en una conferencia con Peter Eastman decía él que se es arquitecto hasta que se cumplen 50 años y haciendo arquitectura todos los días. Entonces yo estoy casi a punto de ser arquitecto, todavía no soy. Ya estoy a punto de graduarme oficialmente. ¿Cómo ves? Pues me encanta esta anécdota que nos platicaste, porque creo que habla mucho de ti. Cómo desde el principio, desde tercer semestre, ya tenías como que esta visión y también ese espíritu de emprender, y a lo mejor de entender que la arquitectura también es hacer una red de contactos que te pueden apoyar en un futuro o en el momento. Entonces creo que me encanta esa anécdota. Y la otra, creo que también hace que muchas personas pues que son estudiantes de arquitectura se identifiquen, porque yo creo que todos atravesamos un momento en donde a lo mejor alguien te hace ese comentario, como tú dijiste, para picarte la cresta, para que trates de dar más, porque ven en ti potencial. Entonces creo que estas dos anécdotas me encantan. Gracias. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo es que comienzas ya en el ámbito laboral? ¿Cuál es como tu primera experiencia ya profesionalmente después de graduarte? Bueno, como te decía hace rato, yo empecé a trabajar desde estudiante, pero afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar, de trabajar en temas relacionados. O sea, yo trabajaba como dibujante. En ese tiempo, pues, el AutoCAD era como los inicios. O sea, la verdad es que estaba empezando y no había mucha gente que lo manejara. Entonces yo casi a finales de prepa lo aprendí y lo empecé a utilizar muy tempranamente, y eso me permitió trabajar como dibujante de AutoCAD. Luego, en los últimos semestres, ya que había dejado un poco el rollo de los viajes y esto, trabajé en un despacho donde hice algunas como prácticas, pero pagadas. En realidad yo necesitaba estar trabajando para mantener mis estudios, y eso pues creo que también es importante, porque sé que pues luego hay como este tabú de las limitantes económicas o de oportunidades en nuestro país, y creo que al final pues siempre hay espacio para poder hacer las cosas si te decides hacerlas, ¿no? Yo no tenía como el sustento de pagar mis colegiaturas o mis gastos, y entonces lo tenía que conseguir, y lo hice tratando de vincularme siempre con temas de arquitectura. Luego en Barcelona estuve trabajando para un par de oficinas también allá, y colaborando con los que eran mis profesores, que me tocó también la suerte de estudiar en un periodo de mucho auge arquitectónico de la ciudad y de la escuela de Barcelona, y con profesores que son arquitectos muy renombrados, muy importantes, con una práctica pues admirable, y entonces siempre trabajé con eso. Y cuando regreso a Aguascalientes en el 2005, regreso con la idea de trabajar de manera independiente. Y es cuando surge LM Arquilab. Arquilab, sí. Sí, con la idea de hacer un laboratorio de arquitectura. O sea, tenía mucho las ondas estas románticas que había aprendido allá en Barcelona de arquitectura más experimental. En la maestría pues aprendí muchas cosas y regresé con el ansia de comerme al mundo y de sentirme
un súper arquitecto porque había ido a explorar el mundo y regresé a mi pueblo. Yo ya quería aplicarlas, pero en ese tiempo no me daba cuenta que se necesita aprender haciendo, ¿no? Hoy al paso del tiempo me doy cuenta de eso y de lo ingenuo que era yo en ese tiempo, pero pues creo que es parte de los procesos, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica. Exacto, y eso cobra. ¿Y cuál fue oficialmente el primer proyecto de Arquilab? Bueno, el primer proyecto fue incluso antes de irme, un pequeño edificio de oficinas que hicimos atrás del Templo de la Merced en la calle Alarcón. Un edificio que recuerdo con mucho cariño porque fue muy racional, con una pantalla metálica hacia el poniente y que con las fotos de la obra y el proyecto fue que me pude abrir puertas en los despachos en Barcelona por la calidad de ese proyecto. Y también en mis inicios tuve como mucho el apoyo o el trabajo colaborativo de excompañeros o amigos con los que pues, me asocié para trabajar en este proyecto y en otros que hicimos entonces. Hicimos unos departamentos en la calle Lomas, ahí por San Marcos también, según nosotros deconstructivos y ondas que hoy me darían un poquito de penita, pero bueno, es parte del crecimiento. Pues me asocié con Hugo Félix, con Pepe Padilla, con Mario Trillo, con algunos amigos de la universidad de ese tiempo y hicimos nuestros pininos, ¿no? Y luego ya cuando regreso después de la maestría y pues la verdad es que empieza Arquilab con una computadora y en la sala de mi casa, o sea, no había más y empezar de cero. Quizá los primeros proyectos fueron a lo mejor hacer algunas ampliaciones de casas, lo clásico que haces, el proyecto de la tía, de la abuelita, mi hijo es arquitecto, déjenme le encargo un proyecto. Por recomendación, Por recomendación. Y vas poco a poco generando espacio. Nos invitaron a algunos proyectos religiosos en ese entonces para el templo de Colinas del Río, para una iglesia que proyectamos que no desde entonces está en construcción en una comunidad hacia el norte del estado y cosas así, pero pues vamos poco a poco. Luego tuve la fortuna de como había tenido una muy buena experiencia con el evento que organizamos de estudiante y había generado una buena amistad con Martín Andrade, que Martín se había hecho funcionario público, lo hicieron director del Museo Descubre y luego que pues llegó a ser director del Instituto Cultural de Aguascalientes, cosas así. Pero en ese tiempo, pues Martín no tenía despacho, no tenía oficina y yo sí, y yo estaba como produciendo o tratando de producir arquitectura. Entonces, encargos que le hacían a él, me invitaba y nos asociábamos y entonces mis primeros trabajos o los primeros proyectos importantes, podría decirlo así, pues fueron mucho de la mano de Martín y de su generosidad de invitarme y de colaborar, ¿no? Sí, justo se repite otra vez la parte de la colaboración. Ajá. Y creo que es como una parte muy importante del éxito que has tenido, ¿no crees? Sí. De la parte de la colaboración. Y bueno, a lo mejor no se ven las cámaras, pero por aquí hay muchos premios. Y me gustaría que nos platicaras acerca de algún premio porque hay muchísimos aquí. Gracias. Bueno, yo creo que el más importante fue el primero, que no lo recibimos hasta el 2014, o sea, de empezar en el 2005 el despacho, el primer premio fue casi 10 años después, o sea, es ahí donde creo que vamos trabajo. haciendo. Volvemos a lo mismo que decíamos al principio, la arquitectura es mucha dedicación, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y espero hoy en día no haber construido mi mejor obra, o sea, quiero que esto, o sea, hacerla dentro de 30 años y puedo seguir trabajando. Claro que sí. Pero mi primer premio fue, creo que
uno muy importante que fue el premio CEMEX, que fue paralelamente al premio de la Bienal Nacional de Arquitectura, con la casa Chafix, que es la casa que hice para mis hijos, mis hijos mayores. Tengo actualmente 3 hijos, pero 2 de ellos son de mi primer matrimonio y esa casa fue para ellos. Y fue muy importante porque fue como una forma muy libre de expresar de expresarme a través de la arquitectura en esa casa, y que además tuviera pues una repercusión importante de reconocimiento, que finalmente pues como arquitectos la verdad es que necesitamos que nuestro trabajo se conozca para que el mismo trabajo sea lo que recomiende, para que hable por ti, ¿verdad? Que hable por ti. Y entonces ese fue como que el primero, el más importante. Nos ayudó mucho Oscar Hernández, que empezaba con la fotografía. Él hizo sus pininos con esa casa y le fue muy bien con las fotos que hizo, porque hace maravillas. Ahora también ha crecido muchísimo como artista fotográfico. Entonces nos ayudaron mucho sus fotos y el proyecto y tal, y luego pues se publicó mucho esa casa y nos ayudó, y eso empezó a generar como un motorcito que nos llevaba a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y afortunadamente hemos tenido pues la bendición de tener reconocimiento de otros proyectos a través del tiempo en estos otros 10 años, ¿no? ¿Tú sientes que se les hizo como un hobby seguir participando en más concursos, seguirse probando? Sí, creo que una de las cosas que creo que son muy importantes es que los arquitectos tenemos fama de ser como muy ególatras, muy de yo y mis canicas, y yo soy mejor que el vecino que está aquí enfrente, ¿no? Y yo creo que más bien la arquitectura es al final como decía, un ejercicio de una profesión, como un oficio en donde tú generas un trabajo y una expresión a partir de tu experiencia, pero no significa que sea mejor o peor que otra, sino la honestidad o la transparencia con la que lo hagas puede llegar a ser o no la trascendencia de la obra misma. Entonces creo que los arquitectos nos ponemos mucho en contextos donde competimos o donde nos ponemos de frente a otros, pero yo lo que creo más bien es como sí, para nosotros es importante medirnos, o sea, saber dónde estamos, pero con la idea de procurar ser mejores cada día, o sea, de que la arquitectura que intentamos hacer hoy sea mucho mejor que la que hicimos. Hace rato hablaba yo de los primeros proyectos y decía que me daba pena, o sea, yo quiero que dentro de 20 años me dé pena lo que estoy haciendo ahorita, que es como realmente puedo pensar que vamos a tener una evolución. Y para llegar a eso, pues me gustaría siempre estar pensando en cómo visualizarme en los espejos que nos den una radiografía de lo que estamos haciendo, y eso es pues ponerte en las plataformas que quieras competir. Y creo que los concursos o los premios es una buena manera, porque una competencia genera gente competente. Entonces creo que eso para nosotros es importante, ser competentes. Ahorita que mencionaste lo del ego, era algo que ya había escuchado de ti en otra conferencia en la UA, y me gusta la visión que tienes, porque creo que se trata de que los concursos son justo para medirte, porque lo que no se mide no avanza, pero no en el sentido de competir con el otro, sino competir contigo mismo. Sí. Y hablar de esa evolución que tiene tu arquitectura, la arquitectura que hacías en tus inicios, recién graduado, y la arquitectura que haces hoy. Ajá. Me gustaría preguntarte, ahorita que me acuerdo que estábamos ahora viendo las maquetas, sé que estuviste implicado ustedes hicieron el diseño del pabellón del vino, y me platicabas que es un proyecto que fue un reto por el tiempo, que tenían que entregarlo en un tiempo récord.
Me gustaría que me platicaras de ese proyecto. Bueno, pues es un proyecto muy bonito que nos ha dejado muchas satisfacciones. Recientemente reconocido por los premios Interceramic también, y muy agradecido por eso, que sin duda fue un reto de muchas cosas. Primero el tiempo de proyecto y luego de ejecución, luego el funcionamiento, la durabilidad, la materialidad y el cómo proyectarlo. Y implicaba muchas cosas desde su esencia. Para nosotros era súper importante que fuera primero un proyecto que se leyera como un proyecto público. O sea, una de las cosas que siempre hemos peleado nosotros es que los proyectos públicos deberían de ser públicos. O sea, no rejas, no muros, no bloqueos, no limitantes y sobre todo abrirlos. O sea, creo que tuvimos la oportunidad de que fuera una invitación directa, pero nuestra inquietud siempre ha sido de cualquier proyecto público debería ser concursado, como sucede en los países desarrollados del mundo. Y eso genera diferentes visiones. Pero bueno, ya que teníamos este encargo, lo que queríamos es un proyecto abierto, público, pero además también que sentara las bases de una visión de arquitectura sustentable real. O sea, no el cliché actual de ponerle un calentador solar o cierto reciclaje de cosas, ya pensamos que es arquitectura sostenible, sino realmente pensar en algo más allá. Y creo que en el mundo la arquitectura construida con madera se está convirtiendo en la forma más sustentable de hacer arquitectura y nos llevan años de ventaja en otros países, y en México lamentablemente no la hemos explotado de manera adecuada. Tenemos grandes extensiones de bosques certificados donde se produce madera certificada, autorregenerativa, sustentable, que es madera que se utiliza en otras partes menos en México, la exportamos. Y creo que el reto del proyecto era demostrar que podíamos hacer una estructura con madera sustentable, abierta, funcional, y que tuviera una vida útil de acuerdo al proyecto y de acuerdo a las condiciones. A ver, no es un proyecto perfecto. En la primera utilización del pabellón en este año en la feria, nos dimos cuenta que habíamos cometido errores, como todos los proyectos perfectibles. Ojalá tengamos la oportunidad de mejorarlo, resarcirlo, pero sin duda fue una experiencia muy gratificante. Lo proyectamos nos tardamos más en el proyecto que en la ejecución. Lo tuvimos que ejecutar en 3 semanas, día y noche. Pensarlo que hacerlo. Colaboramos, invitamos a una empresa que se llama Vigalán, que están en Querétaro, que son muy profesionales en temas de estructuras de madera y vigas laminadas. Con ellos desarrollamos pues la geometrización y el cálculo de la estructura, y ellos lo fabricaron en su planta en Querétaro y nos enviaron las piezas para ensamblar, y el ensamblaje pues fue lo que realmente se llevó estas semanas de trabajo, y lo demás, todo el montaje de mobiliario, iluminación y equipamiento, como lo teníamos diseñado y programado, lo fuimos fabricando previamente para que el montaje fuera más rápido, y bueno, resultó bien. O sea, creo que fue una experiencia muy positiva y muy gratificante. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir explorando con este sistema constructivo, ¿no? Yo creo que resultó muy bien, porque a mí me ha tocado ver comentarios positivos. Creo que también justo la elección del material, aparte de tocar este tema de la sustentabilidad, también les ayudó muchísimo para poder hacer la entrega del espacio en tiempo y forma, para poder ensamblar todo de manera más rápida. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor no me voy a cambiar un poco de tema, sí. Pero yo sé que tú eres runner, que te gusta ir a maratones. Recientemente por ahí vi que te fuiste a Berlín. Ajá. ¿Cómo es que equilibras esta vida de runner y de ser arquitecto? Porque sé que ambas cosas son demandantes, o sea, es cuestión de disciplina y de perseverancia. La verdad es que sí, me encanta. Encontré en correr un espacio
como a lo mejor otras personas buscan espacios de meditación o de introspección, pues yo lo encontré en esa actividad. Lo practico desde hace 10 años más o menos, pero ya más intensamente unos 3 años. Sí, estuve en Berlín hace un par de meses, muy contento de poder tener la oportunidad de participar ahí, y pues trato de entrenar lo más posible, por lo menos unas 4 veces a la semana. Y bueno, también me ha servido mucho para mantener una cuestión más saludable en mi día a día, y me permite estar como más enfocado, con más fuerza, y eso yo digo que es mi terapia. O sea, Sí. voy ahí como girando la ardilla y pensando cosas. Y ¿Tú crees me gusta. que hacer este deporte te ayude como en tu proceso creativo? Sin duda, sí. Sí. Digo, no sé si pueda encontrar como la relación directa, pero es como, eh, siempre he creído que, o sea, la vida te plantea retos y te plantea dificultades, y siempre hay como una manera de hacerlo, una meta, una trayectoria, una forma, y tú decides qué camino tomar. El correr un maratón, por ejemplo, es una experiencia muy demandante, muy complicada, y, y te implica pasar por estados de ánimo muy fuertes en un periodo de tiempo y en un esfuerzo físico y mental importante. Y creo que al final es como un poco la representación de la vida cuando te enfrentas a un reto arquitectónico, o un problema con un proveedor, con un cliente, con un colaborador, o sea, hay mil cosas, pero depende de cómo lo enfrentes, de lo preparado que estés, de si quieres realmente llegar a la meta o no, hacerlo. Y creo que en esa relación de lucha me considero como que me he enseñado mucho en la vida a partir de este tipo de disciplinas, que es como, pues ya estás aquí, no te rajes. O sea, las piernas ya no dan, pero rodando la mente o con el corazón o con lo que sea, hay que terminar. Y esto, a veces en una entrega de un proyecto, en una obra, en una discusión de una solución, no sé, hay muchas cosas que se pueden relacionar. Justo lo podría asociar como esos encerrones que te das cuando eres estudiante, que dices, Ajá. la entrega va a ser el lunes y tiene que salir sí o sí antes y tenemos que ir a plotear. Sí, hace rato decíamos de los concursos. Hay un despacho que yo admiro muchísimo, español, que se llama Nieto y Sobejano, no sé si lo conozcan. Fue en Santa Nieto y su esposo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es Sobejano, Nieto y Sobejano, de Madrid. Ellos son una pareja de arquitectos que yo creo que pues me llevarán unos 10 años o 15 años, pero toda su práctica o todos sus proyectos, que son súper importantes a nivel mundial, o sea, son un despacho top, han sido gracias a concursos ganados. Es decir, ellos, todos sus proyectos son por concursos que entran y ganan, y son proyectos que, o sea, súper importantes, centros de exposiciones, museos en el mundo. Y creo que esa práctica de los concursos y de desvelarte y de pensar es como el saborcito de la arquitectura, que no termina con las entregas de la escuela, sino continúa. Y nosotros en Arquilab, pues como política de que no se nos entelarañe la cabeza, entramos a concursos todo el tiempo. Muy bien. Ya te lo dije, ya es como un hobby Sí. que tienen. Pues ahorita que tocamos el tema de Arquilab, me gustaría que nos dijeras, a lo mejor en 3 palabras, cuál es el ADN de Arquilab. Más que 3 palabras, tratamos, o desde el principio, un poco el rollo de nosotros es basar todo lo que hacemos en 3 ejes fundamentales, que es el eje estético, el eje ético y el eje técnico. Ética, técnica y estética. Si esos 3 ejes se equilibran en un proyecto, es como buscamos, o como estamos en busca de lograr la arquitectura. Pero
es súper importante. O sea, si uno de esos tres ejes pesa más que otro, se desequilibra. Es ético, técnico y estético. Y pues descifrar cada uno es un rollo, pero... De hecho, creo que esos tres son los que hacen el diseño de su logo, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, es un poco la A y la L de Arquilab, pero es como un triángulo y como mucho creer como que el equilibrio de las cosas simbólicas, más que simbólicas, porque, o sea, si lo tuviéramos que definir en estos términos de los ejes, pues una arquitectura que no tenga un fondo ético, es decir, que se haga con una cuestión cultural distinta a donde se proyectó, que no respete el contexto, que no respete el asoleamiento, o sea, tantas cosas que hay que no se respetan en una práctica o que se pueden no respetar en una práctica, lo hace poco ético o estético, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que hacerte vibrar, tiene que hacerte sentir, tiene que, además de funcionar, ¿no? Y técnicamente pues hay que saber cómo hacerlo. O sea, para proyectar hay que saber cómo construir y hay que llevar la técnica al límite como pues, los grandes maestros de la arquitectura lo han hecho. Justo como dices, siempre es tratar de mantener el equilibrio entre los tres, pero lograr mantener ese equilibrio es algo que lleva mucho tiempo, muchos años de... No, o sea, es como el ideal, como la receta, pero lograrlo y que te quede bien, pues eso es lo difícil, o sea, no se logra. Es un mundo, es como una configuración diferente de todos esos parámetros que me decías ahorita. Así es. Y ahora me gustaría que nos platicaras un poco de tu estilo de vida. ¿Cómo es el estilo de vida del arquitecto Luis Morán? Ay, híjole. Pues... creo que es sencillo, me gusta mucho viajar y yo creo que hay otro parteaguas en mi vida importante y es la llegada de Ana, mi esposa, que ella llegó a Arquilab como compañera de trabajo hace 10 años y después se convirtió en mi esposa hace 4 años. Y tenemos un hijo, Matías, de 3 años, que anda por ahí. ¿Cómo saltamos de la arquitectura al romance? Sí. Yo creo que encontré mi media naranja para compartir la locura de la arquitectura y de la vida de la arquitectura. Es que yo no creo que podamos separar la vida privada de la arquitectura. O sea, un arquitecto es arquitecto hasta para ir al baño, o sea, por decirlo grotescamente, sí, pero es la verdad, o sea, es como no te puedes desprender de esa mentalidad o esa forma de vida y creo que el compartirlo me ha hecho también llevarlo a un límite muy satisfactorio y por ejemplo algo que nos encanta hacer es desarrollar viajes de aprendizaje de arquitectura. Nosotros lo llamamos nuestros másters anuales de hacer como recorridos arquitectónicos y vamos y buscamos obras de los grandes maestros que nos enseñan cosas, ¿no? No es lo mismo verlo en un libro que vivirlo, habitarlo, olerlo, sentirlo, ¿no? Ay, qué padre. De ahí viene la frase que dicen, los viajes ilustran. Sí. Y entonces a ustedes les gusta viajar mucho. Sí, creo que eso es como nuestra inversión de tiempo más importante. Digo, fuera del quehacer, ¿no? Del trabajo. Me gustaría que te pudieras describir cómo es la perspectiva que tú tienes de ti mismo en este momento y a lo mejor pues la evolución que has tenido de cómo comenzaste a cómo estás el día de hoy. Justo hoy en la mañana hablaba con mi terapeuta, con mi psicóloga, de eso. Yo le decía, es muy chistoso porque trato como de verme en el espejo constantemente y no en el sentido egocentrista, sino de reconocerme quién soy, hacia dónde voy, qué estoy haciendo, me siento satisfecho. Y yo creo que me siento muy contento de la vida que llevo, o sea, del equilibrio entre poder ejercer mi pasión y vivir mi pasión de vida
y compartirla con todos los bemoles y dificultades que la vida misma plantea. Pero me siento muy contento y me siento ahora en una etapa como de cierta madurez, quizá ya es la vejez, pero me siento también como muy seguro a veces en plantear soluciones arquitectónicas o de proyecto, cosas que antes a lo mejor no tanto. Me siento más seguro al tener un poquito de mayor camino recorrido o conocimiento, y me siento con mucho ánimo de poder compartirlo y transmitirlo. Te explicaba hace un rato de la intención de generar como contenido, de compartir, de platicar con amigos, con colegas, con otras personas especialistas, de seguir aprendiendo, y eso creo que pues es algo que me hace sentir muy satisfecho en el sentido de no perder la ilusión de esta locura, ¿no? Y pues también de compartir la información que tú tienes, a lo mejor lo que has aprendido con todos estos años de experiencia, que creo que nos faltó platicar un poco de tu faceta como docente. Ah, sí. Muy importante. Sí. Sí, pues yo empecé, bueno, es algo que me gusta mucho. Considero que la academia es una parte súper importante de la cimentación de un quehacer arquitectónico, o de un desarrollo de un quehacer arquitectónico, de una práctica. Yo regreso de la maestría y Martín Andrade justamente me invita a dar clases a la universidad con él en el taller de noveno semestre. Pues yo siendo muy joven, recién, casi luego, sí. Sí, de hecho, pues mis primeros alumnos luego fueron mis colaboradores y ahora tienen sus despachos, ¿no? Héctor Paredes, Nancy Jiménez y todos ellos que fueron mis primeros alumnos, después se convirtieron en mis amigos y ahora mi competencia. Lo soy, no. No, al contrario, nos hicimos muy buena amistad porque en realidad empecé a dar clase joven y me gusta mucho. Duré un tiempo en estos talleres, luego me fueron cambiando de taller y como que un poco me fueron empujando a la salida porque me invitaban en el último semestre que di clase a dar clase en la carrera de diseño interior. Y yo considero que el diseño interior, el urbanismo, el paisajismo son especialidades de la arquitectura y no creo que deban de ser carreras de base aparte. Y entonces me sentí como incómodo con esa parte y dejé de dar clase en la UA. Y al poco tiempo me invitaron en el TEC de Monterrey, que abrían la carrera de arquitectura, y ahí estuve como 7 años, muy contento, haciendo equipo con gente muy valiosa en su práctica y en su quehacer, y además con una libertad de cátedra muy interesante y de muchos vínculos que incluso hoy conservo con gente, no sé, en Querétaro, como Alfonso Garduño de Casa de Arquitectura, que es un esfuerzo súper importante de difusión y creación de arquitectura. Y entonces en ese periodo del TEC, pues lo que faltaba era una escuela más densa, porque estaba muy chiquita, había salones de 5 o 6 alumnos, que ahora sí son arquitectos egresados y muy talentosos y muy buenos amigos también, pero luego regresé otro tiempito a la UA hace poquito, pero un par de semestres, y luego entre correr, entre la oficina, entre Matías y entre hacer equilibrio ya no me daba la vida. Y entonces me gustaría regresar pronto a la academia, y sobre todo por esa inquietud que digo de tener como pues la idea de seguir aprendiendo yo, porque cada vez que estaba en un taller, en un salón de clases, pues yo seguía aprendiendo, porque creo que eso es parte fundamental de la arquitectura, y también de compartir un poco la experiencia de los tropezones de estos 20 años de ejercicio. Y creo que es importante, y más ahora donde desde mi punto de vista también, y creo que se ha menosvalorado mucho la profesión a partir de que hay
16 escuelas de arquitectura en la ciudad, que no sé si llamarlas escuelas, o sea, a Arquilab nos llegan cada semana portafolios de gente que está estudiando o terminando las carreras en algunas de estas universidades, y la verdad es que sumamente deficiente, y lo que me preocupa es que pues es la generación que dentro de 10 o 20 años estará construyendo la ciudad, y eso es muy complicado, porque entre la disfunción de las nuevas herramientas, no sabiéndolas utilizar de manera adecuada y sin el conocimiento. A ver, quizá ya voy a sonar como viejito y como antes nos decían los papás, ¿no? Y que yo creo que hay un ejercicio y una práctica de la arquitectura que debe tener las bases muy cimentadas. El iniciar un proyecto de arquitectura con un papel y un lápiz, eso, por más inteligencia artificial que exista, no debe de cambiar, porque el cerebro está conectado con la mano, y el cerebro y la creatividad y el sentimiento del ser humano es el que debe crear la arquitectura, desde mi punto de vista. Y lo demás son herramientas, es facilitar la vida, es evitar el trabajo pesado, y el evitar a lo mejor desvelarte, y el evitar a lo mejor tener un trabajo físico desgastante, pero no un trabajo mental. Y entonces creo que si la academia se desvirtúa, y si tenemos una práctica poco sustancial, pues la consecuencia para la sociedad es enorme. O sea, no es nada más el arquitecto en sí, ni su entorno, ni su familia, es lo que produce la arquitectura. O sea, la historia de la humanidad siempre ha tenido un arquitecto a un lado creando el espacio, ¿no? O el entorno para hacerla crecer o hacerla deteriorarse. O sea, una sociedad se puede deteriorar a partir de la arquitectura y el urbanismo, y lo hemos visto, lo hemos vivido con los hacinamientos de las casas en serie, muchas situaciones, la inseguridad, etcétera, que ya son otros temas más complicados, pero creo que tiene mucho que ver con tener una buena base de formación de esta profesión. Sí, que a lo mejor, justo como dices, es importante utilizar las herramientas de inteligencia artificial que hay, pero sin dejar de lado ese trabajo duro, porque en ese trabajo duro es donde a veces está la respuesta o la solución más creativa. Me gustaría saber qué consejo le podrías dar a un estudiante o una persona que quiere incursionar en este mundo de la arquitectura. A lo mejor pensando como el consejo que tú te darías a ti mismo, pero hace ya algunos años cuando empezabas. Es una buena manera de pensarlo. O sea, es como si yo me viera a mí mismo en mis inicios de estudiante, ¿qué me diría? Sigue adelante, todo va a estar bien. Síguele echando ganas. Síguele. No importa el 6 que te pongas. Bueno, es que antes el 6 era el mínimo aprobatorio, no era el 7, ahora es el 7, ¿no? Sí, ahora es el Entonces 7. Ya un 7 era vanidad, pero Sí. Yo creo que es como, el mejor consejo es, si tú estás seguro de querer ser arquitecto, no habrá ningún obstáculo que te lo impida. Es decir, hay que estar seguros de esto para poder dedicar tu vida a esto. Y al estar seguro lo vas a disfrutar, por más sufrimiento que exista. Y también algo que me parece muy importante es, vuelvo a lo que insistí al principio, de que para mí la arquitectura es un oficio, y por lo tanto los oficios se aprenden con la práctica. Es decir, también las escuelas deberían de tener gente que practique. O sea, no basta la teoría, por supuesto es súper importante, hay que saber de teoría, hay que saber de historia para proyectar el futuro, hay que saber de construcción para diseñar, pero la práctica es lo importante. O sea, yo podría ser el arquitecto más rollero de este mundo, pero si no tengo obra construida, no puedo. O sea, pero eso sí, soy el más criticón del trabajo de los demás, pues
O sea, gracias, Ana, pero es como yo hago esto y esta es mi expresión, esta es mi manera de hacerlo y probablemente es imperfecta como yo, pero estoy en la búsqueda, ¿no? Entonces creo que el mejor consejo es la arquitectura se hace con práctica. Y sigue trabajando porque todo va a estar bien. Sí, exacto. Y dale, no importa el 5 o el 6 porque todo va a estar bien. Bueno, y ahora viene la pregunta de ¿y cómo es que te ves ahora en el futuro? ¿Qué es lo que sigue para Luis Morán? Ay, aunque hay momentos en que me siento como un poco saturado, pero a mí me gustaría, siempre he pensado y admirado a los arquitectos que llegan hacia ultraviejos en la práctica. O sea, admiro mucho a Álvaro Siza, a gente como Oscar Niemeyer, que llevó a 104 años practicando. Yo creo que el día que yo deje de practicar, ese día, yo creo que me voy a suicidar, ¿no? O sea, creo que es como, yo me veo o quisiera seguir trabajando, seguir haciendo esto que me gusta y a lo mejor cada vez con mayor seguridad y con mayor certeza y con mayor confianza en lo que hacemos. Van cambiando las cosas, vas sabiendo quiénes sí son tus clientes y quiénes no son tus clientes, quiénes valoran tu trabajo y quiénes no valoran tu trabajo. Y entonces me gustaría trabajar con gente que valore nuestro trabajo y eso hará que nuestro trabajo sea mejor y mejor ejecutado. Y entonces me veo en el futuro cercano y lejano, pues en esto, compartiendo con estudiantes, con compañeros y tratando de hacer o de buscar esa arquitectura que no hemos encontrado. Nosotros teníamos un maestro que siempre nos decía que la arquitectura era como su gimnasio mental. Ajá. Y pues yo también lo creo así, porque en ese proceso en el que eres creativo, en el que estás solucionando, pues es como esa montaña que decías, ¿no? Que hay esos momentos buenos, esos momentos malos, esos desafíos, esas satisfacciones, y pues así es la vida prácticamente. Así es la vida. Así es los retos de la vida, a lo que te dediques, lo que hagas, el camino que elijas, pues, o sea, nunca va a estar planito. Siempre va a haber esos altibajos. Así es. Y ya para cerrar, me gustaría que nos dejaras con un mensaje, el mensaje que tú quieras dar. Es como el podcast de Oso Traba, que si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo, ¿qué diría? No es pirateo, es una idea de Ana. Mi mensaje sería... Mi mensaje sería que cada uno de nosotros al final somos lo que hacemos. Y eso últimamente lo he compartido mucho, he tratado de compartir mucho. No lo que decimos. Es muy fácil hoy en día caer en lugares comunes de repetir frases de yo soy zen y soy equilibrado y la vida wannabe, buena vibra para todo el mundo. Pero cómo actúas o lo que haces no refleja nada esa retórica. Entonces, la arquitectura al final representa una gran oportunidad para hacer lo que pensamos y para tratar de dejar hecho algo de lo que pensamos, como vivimos, como creemos que deberíamos de vivir y sobre todo de sembrar semillas de trascendencia en la gente que habita en nuestros espacios. Entonces, mi mensaje, sin tanto rollo, es: somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. Muy bien. Pues muchas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en tu estudio de arquitectura. La verdad, pues yo me voy con mucho aprendizaje. No tenía el gusto de conocerte en persona, hoy es la primera vez y pues disfruté mucho la plática. Muchas gracias. Y que no sea la última, y cuando me inviten con mucho gusto estaré. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.